Vamos a tomar la lectura. Marcos capítulo 6, versículos 53 hasta el 56. Dice la palabra de Dios, ¿me sigues con tu vista? Dice, terminada la travesía, vinieron a tierra de Genesaret y arribaron a la orilla. Y saliendo ellos de la barca, enseguida la gente le conoció. Y recorriendo toda la tierra de alrededor, comenzaron a traer de todas partes enfermos en lechos, en donde oían que estaba. Y donde quiera que entraba, en aldeas, ciudades o campos, ponían en las calles a los que estaban enfermos y le rogaban que les dejase tocar siquiera el borde de su manto, y todos los que le tocaban quedaban sanos. Vamos a orar. Dios bendito, gracias te damos por esta mañana, gracias por este tiempo que nos permites tener, Señor, un domingo más aquí reunidos para escucharte, cantarte, para atender, Señor, lo que tú nos hablas. Te pido que tú nos guíes, que seas tú quien hable, quien comunique tu palabra, que podamos estar atentos, que podamos abrazar toda instrucción que tú vas a decirnos hoy, Señor, y que tengamos solos de tu espíritu y podamos tener esa conciencia y esa gran responsabilidad de obedecerte en todo. Gracias por mis hermanos, cuida sus corazones, sus familias, su vida, cuídala, Señor, y llévala siempre a ver, Señor, tu trono, donde tú estás sentado, vivir para tu gloria, ante todo. Te damos la gloria y la honra en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Entonces, hermanos, seguimos en esta serie de predicaciones. Estamos ya casi a la mitad de Marcos. Marcos tiene 16 capítulos, entonces estamos ya, gracias a Dios, en esta mitad casi del libro, la cual siempre que vamos avanzando me anima mucho porque nos hace pensar en el siguiente libro que podamos nosotros estudiar, ¿no? Entonces, para que también pues tengas en tus oraciones qué es lo qué libro vamos a predicar terminando y que seamos llenos, ¿verdad?, de su palabra. Entonces hoy concluimos capítulo 6. No hemos concluido como tal la sección, puesto que recuerdas que te comenté que Marcos pues pone secciones a lo largo de estos 7 capítulos que hemos estado viendo, pone secciones en donde comunica un tema, ¿no? Y situaciones, sanaciones, parábolas, en donde comunica un tema en específico. Y entonces, en el capítulo 6, estamos terminando una sección en donde Marcos quiere dar testimonio de Jesús, de quién es Él y de cómo Jesús dio testimonio a sí mismo de Él hacia los suyos, hacia los judíos, hacia su misma comunidad, por así decirlo. En el capítulo 7 hasta el 8 y medio, más o menos, Jesús va a dar testimonio, pero de aquellos que no son judíos, ¿verdad? Sino que vamos a ver cómo Jesús se va a otras aldeas fuera de donde es Él y va a dar testimonio de sí mismo, ¿no? Entonces Marcos como que lo secciona y hoy vamos a terminar esta primera sección o esta primera parte de esta sección de dar a conocer su testimonio. Entonces, recuerden que la línea, decíamos que la línea es el mensaje, ¿verdad? El mensaje del Evangelio. Marcos hace mucho énfasis en que lo primordial o lo importante del ministerio terrenal de Jesús sí lo presenta como el siervo, pero en ese ministerio terrenal se hace énfasis en el mensaje del Evangelio, puesto que vemos a Jesús siempre, primero, enseñando, ¿verdad? Siempre predicando el Evangelio, mandando a sus discípulos a predicar el Evangelio y sanando a personas, pero antes de sanarlas, pues les predicaba el mensaje, el Evangelio, o lo sanaba de su corazón. ¿Se acuerdan del paralítico, por ejemplo? ¿No? Primero lo sana espiritualmente, puesto que le dice, tus pecados son perdonados, y después le dice, toma tu lecho ya, ¿verdad? Vemos este patrón y nos hace ver, ¿verdad?, la importancia primero del mensaje, puesto que para Jesús era importante primero ser, ¿verdad?, primero transformar corazones
y después quizás sí sanar, después de hacer ciertas cosas, ¿no? Entonces, eh, pero hemos visto a lo largo de estos 7 capítulos, o de estos 6 capítulos, que mucha gente tenía como un mal entendimiento de Jesús. No conocía incluso los mismos discípulos, ¿verdad? Cuando Jesús los prueba en estas tormentas, cuando los discípulos están en un entrenamiento con él, ya llevan como un año con él, entonces Jesús los está entrenando, les está poniendo situaciones las que ellos debían aprender ciertas cosas, situaciones que Jesús pasa con los religiosos o con otro tipo de personas y les está enseñando que eso es lo que van a pasar, ¿no? Que es importante confiar, que es importante depender, que es importante dedicarse a Dios primeramente. Entonces, incluso vimos al final del pasaje pasado que los discípulos aún no entendían y tenían sus corazones endurecidos. Entonces, pero también vemos a otro tipo de gente, ¿verdad? Otro tipo de gente que solo venía a Jesús ¿para qué? Para ser sanados o para obtener un beneficio de él. Y es el caso de este pasaje. Entonces, por eso, la importancia del mensaje. Por eso vemos aquí que Jesús enseñaba todo el tiempo y que no descansaba, porque a eso venía, ¿verdad? A cumplir las escrituras y a predicar el mensaje, a predicar el evangelio. Y el evangelio se trataba de él, de lo que él iba a hacer, de su obra redentora. Entonces, sin embargo, vemos en este pasaje que mucha gente venía a él, solamente para ser sanados físicamente y no internamente, ¿no? Vemos a Jesús siempre, aún así, a pesar de que Jesús conocía los corazones de ellos, aún así Jesús los sanaba, aún así Jesús de alguna manera era misericordioso con ellos, ¿no? Entonces, en este pasaje, Marcos nos va a presentar un tercer evento consecutivo de milagros. Ya vimos cuál fue el pasado, el milagro pasado. ¿Se acuerdan lo que vimos? Pan de los peces, y luego el pasado, ¿cuál fue? ¿Se acuerdan? Jesús camina sobre el agua. Un milagro, por así decirlo. Y vemos aquí otra vez que un tercer milagro consecutivo, en donde él pues sana a muchos enfermos, pues solo le tocaban su manto, ¿verdad? Entonces, nos va a presentar este evento y vemos a Jesús en estos 3 eventos rompiendo, ¿verdad?, las leyes de la física, las leyes naturales para mostrarse a ellos, para darse a conocer, para dar testimonio a ellos. Ya te decía, alimentando a 5,000, de poquito, ¿verdad?, de poquitos panes, poquitos peces, alimenta a más de 5,000, ¿no? Camina sobre el agua, desafiando estos fenómenos, ¿verdad?, de la física. Y entonces, y ahorita sanando a múltiples personas, ¿no? Dice que todos los que lo tocaban eran sanados. Además, también se muestra a Jesús como el Dios que no descansa, el Dios que está trabajando constantemente. Jesús, aún cansado de lo que él hacía de este ministerio terrenal, él aún así se iba al monte a orar, él aún así se preocupaba por la multitud, tanto que los despedía, y luego aún así le dice a sus discípulos, vayan, ahorita los alcanzo. Era la 4ª vigilia, ¿se acuerdan? 3 de la mañana. Entonces Jesús no descansa y vemos que este pasaje que es consecutivo, puesto que dice al principio que después de la travesía, ¿verdad?, vemos que sigue Jesús trabajando, sigue Dios trabajando. O sea, Dios no descansa. Vemos aquí a Jesús, que es el Dios que no descansa, el Dios que sana, aquel que tiene misericordia, tanto como de sus hijos, pero también aquellos que no han creído, claro, con propósitos distintos. Así que, hermanos, el objetivo de este mensaje, este sermón, es que entendamos que detrás de todo esto, de todo acto de los atributos de Jesús, como Dios, tiene como propósito verle a Él, ver su gloria, ¿no? De que veamos quién es Jesús, de que Él es soberano, de que Él es el Dios que no descansa, que en ese sentir ver a Jesús en todo, podamos nosotros dirigirnos a Él, darle la gloria a Él, reconocerle a Él, reconocer su autoridad, del cual, pues, considerarlo a Él.
en todo tiempo, abrazar a Él, rendirnos a Él. Así que eh, quiero que vayamos al primer versículo, versículo 53. El título de este sermón es ¿qué buscas de Jesús? Y yo quiero darte esta pregunta para que tú la tengas en mente mientras desarrollamos el mensaje y que, sea, y que de una manera sincera tú en tu interior puedas, puedas responder. ¿Qué buscas de Jesús? Realmente, o a qué vienes a Jesús? ¿Por qué vienes a Jesús? Porque vamos a ver aquí un contraste importante, ¿no? Porque la gente que vemos aquí, que se enteraron de que Jesús venía o buscaba a Jesús, ¿solo por qué? Porque se sanaba, para un beneficio o para sentirse bien. Sin embargo, vemos un contraste con los discípulos, ¿verdad? Que vinieron a Él, dejaron sus redes, dejaron familias, dejaron todo para estar con Jesús. Entonces, ¿tú qué buscas de Jesús? Entonces, en esa pregunta, teniendo en mente esa pregunta, vamos al versículo 53, que nos dice, terminada la travesía, vinieron a tierra de Genesaret y arribaron a la orilla. O sea, terminando esta travesía, vinieron a tierra de Genesaret y arribaron a la orilla. Jesús, entonces, y sus discípulos venían de esta gran tormenta, vienen de alimentar a los 5,000, ¿no? Entonces, viene Jesús, ya se les presentó como el yo soy, él caminó sobre el mar y Marcos es más específico aquí diciendo que fue una travesía, lo que acababan de pasar. Es decir, una experiencia eh, como de aventura, ¿no? Podemos decirlo así, que acaban de pasar. Así que ellos arribaron después a Genesaret. Recordemos que cuando Jesús se les presentó en el mar, eran las 3 de la mañana. Cuando arribaron, es decir, todavía estaban cansados, todavía estaban fatigados, no habían dormido nada. Entonces ellos estaban totalmente pues acabados en sus fuerzas, ¿no? Entonces, lo que significa, te decía que no descansaron, estaban cansados, ¿no? Antes, ¿recuerdas? Antes Jesús los había mandado a predicar, o sea, estaban súper cansadísimos. Y luego, pues la travesía, ¿no? Entonces, observa lo que dice el 54, o sea, ya conociendo que ellos venían así súper cansados, observa el versículo 54, dice, saliendo ellos de la barca, enseguida la gente le conoció, ¿no? Enseguida la gente le conoció. O sea, pues ya venían cansados y ellos yo creo que dijeron, por fin vamos a descansar, pero ya los estaba esperando la gente, ¿no? Ya los había conocido. Entonces, como diciendo los discípulos, otra vez la gente, ¿no? ¿Te imaginas esta reacción de los discípulos? ¿No? Lo que conoció. Y esta palabra, la gente lo conoció, es una palabra que significa reconocer o familiarizarse con. Es decir, la gente que estaba ahí simplemente supo que era Jesús, le reconoció o le resultó familiar ver a Jesús. Pero este reconocer fue más de lo que la gente decía de Jesús, ¿no? O sea, ahí viene Jesús, vamos, ¿no? Ahí está Jesús. Era como solamente familiarizarte con lo que habían escuchado de él. No era como un conocer de una manera íntima, sino nada solamente de lo que otros decían de él y de lo que podía hacer. Entonces, la gente vio a Jesús y le reconoció por todo lo que él hacía, por todo lo que se decía de él. La gente ubicó o se familiarizó con sus obras, ¿no? ¿Y qué es lo que hacía Jesús? Sanaba, sacaba demonios, resucitaba personas. Entonces la gente decía, yo tengo un problema, entonces vamos. Quizá a lo mejor él quite este problema físico, esta enfermedad, o quite los demonios de esta persona. Entonces solamente estas personas buscaron a Jesús por eso. No lo buscaron para escuchar el mensaje, puesto que no lo dice, sino lo buscaron para para seguirle a él, o una relación con él, ¿no? Es como a veces, yo trabajé ahí por donde tiene su casa, todos ustedes, trabajé en una universidad ahí cerquita, una privada,
Entonces, la mayoría de los alumnos pues viven ahí en la colonia, ¿no? Entonces, cuando salgo yo a la bodega obrera o aquí, de repente me encuentro un alumno y ahí va el profe Colín, ¿no? Y ya me saludan, ¿no? ¿Cómo estás? Y me reconocen como el profesor, ¿no? O de repente, una vez se juntaron varios chavos, yo creo, que hicieron un convivio ahí, entonces yo iba caminando y me, profe, y me reconocieron, ¿no? Me gritaron por mi apodo, que no se los voy a decir, pero ahí va el profe, ¿no? Pero esto fue así como nada más de, pues me reconocieron, o sea, se familiarizaron por lo que yo les di clase, ¿no? Y así me pasa. Pasaba lo mismo con Jesús, ¿no? Se familiarizaron con Jesús. Entonces, me ubicaron nada más, o ubicaron a Jesús por lo que él hacía, por lo que hizo en alguna ocasión. Entonces, eh, sin embargo, pues ellos no tenían la intención de relacionarse con Jesús, ¿verdad? Ni de aceptar su llamado a seguirle, de escucharle o de confiar en él. Solamente querían ser beneficiados por él, ¿no? Por eso es que el solo saber de algo no me indica que quiero tener una relación con ese algo, ¿verdad? O el solo saber algunas cosas o entender algunas cosas, en el caso de Jesús, no nos califica para ser llamados cristianos, ¿no? El solo decir que soy cristiano y el solamente venir ciertas veces a la iglesia o ciertamente leer un versículo, eso no me califica para decir que soy un cristiano o que tengo una relación con él, ¿verdad? Porque incluso mucha gente que no viene a la iglesia conoce de Jesús, sabe quién es Jesús, sabe quién fue, pero pues no tiene una relación con él, ¿verdad? Entonces, eh, hemos visto anteriormente sobre las implicaciones de ser un verdadero seguidor, ¿verdad? Y decíamos la predicación pasada que un verdadero seguidor, un verdadero cristiano es aquel que se dedica a él, que su prioridad es Cristo en todas las cosas. Aquel verdadero cristiano es aquel que tiene intimidad con Dios, que le busca en lo secreto, que desea atender a lo que él llama a hacer, que le adora. Veíamos en el pasaje anterior, ¿verdad? En Mateo, decía este pasaje paralelo al que veíamos, y que ellos reconocieron a Jesús y le adoraron. Entonces, eh, solamente conocer algunas cosas no me califica como un hijo de Dios o un verdadero cristiano, sino aquel, ¿verdad? Aquel que se dedica a Dios, aquel que ha sido impactado por el Evangelio, aquel que ha abrazado la palabra de Dios y aquel que se dedica, aquel que prioriza a Jesús en todo. Este tipo de personas que buscaban a Jesús querían los beneficios de Jesús y a veces podemos caer en ese sentido, ¿no? De estas personas, ¿no? Si queremos que él nos provea, ¿verdad? Y claro que Él es el proveedor, pero, pero no nos gusta mucho el que Él sea justo. Así queremos que Él provee, pero no nos gusta mucho que Él nos discipline. Sí, sí nos gusta que Él sea fiel, que Él sea el sustentador, que Él nos dé seguridad, ¿verdad? Pero no nos conviene, ¿verdad? Que Él nos pruebe, que Él nos discipline, ¿no? Claro que Él es amoroso, pero Él es justo y Él ejerce su justicia. Si queremos que sus bendiciones, si pedimos por bendiciones, si le pedimos a otros que oren para que me bendiga, ¿verdad? Pero no nos conviene que Él sea el Dios que se aira por el pecado, ¿verdad? Ahí sí como que ya ponemos altos, ¿verdad? Entonces, por eso la pregunta es, ¿qué buscas de Jesús? ¿Qué tipo de seguidor eres de Jesús? ¿No? ¿Aquel que busca solo sus bendiciones? ¿Aquel que pide por sus bendiciones? ¿O aquel que se entrega? ¿O aquel que se dedica? ¿Aquel que está dispuesto a darlo todo por Él, a dejarlo todo por Él? ¿Eres, le sigues por quién es Él? ¿O le sigues por conveniencia? ¿No? ¿Cómo reflexiona en esto? ¿Para qué estás viniendo a Jesús? ¿Para que te sane de algo? ¿Para que te resuelva algún problema? ¿Para que te beneficies de Él?
o porque estás impactado de quién es Él. Estás impactado de darle la gloria a Él, ¿no? Y sí cambia la situación. Por eso vemos tanto estas iglesias, ¿verdad? Que quieren mostrar solo los beneficios, ¿verdad?, de lo que Jesús te puede dar. Y entonces a la gente le gusta eso y por eso van a esas iglesias, ¿no? Porque es más común que tú vayas a alguien por los beneficios que por lo que realmente es. Entonces, esto es lo que estaba pasando aquí con estas personas que vinieron a Jesús. Entonces, dice Arthur Sproul, dice, un Dios que es todo amor, sin soberanía, sin justicia, sin santidad, sin ira, es un ídolo falso. Todos quieren un Dios de amor, ¿verdad? Un Dios amoroso. Pero cuando se tocan los temas de la ira de Dios, de la justicia de Dios, entonces, cuando queremos a un Dios de amor, pero sin estas cosas, sin estos atributos de su ira, de su justicia, de su santidad, entonces caemos a ver a Dios como un ídolo, ¿no? Entonces dice no pongas a Dios como un ídolo, porque a un ídolo, el ídolo, ¿qué pasa con el ídolo? Tú le puedes decir al ídolo qué hacer, ¿verdad? Dame, bendíceme, ¿no? A estos, por ejemplo, en Tanjuritas, ¿no? Trae protección a mi familia, trae esto, dame. A un ídolo tú le indicas qué hacer. Y a veces caemos en eso cuando nos dirigimos a Dios. Dame, bendíceme. Y claro que Dios lo puede hacer, pero a veces caemos en poner a Dios como ídolo. Dios no es un ídolo. La prioridad es dedicarnos. Eh, el punto es reconocerle, venir a Él, rendirnos a Él, y no hacerlo a Él como un ídolo, como otro tipo de ídolo. No hagamos de Dios un ídolo, un Dios que solo esté para cuando tú lo necesitas o para cuando tú necesites un deseo, sino haz de Dios un Señor el cual tú te dedicas a Él. Haz de Dios un Señor el cual tú le buscas a Él por quien es Él y además le obedeces, ¿no? Gracias. Entonces, fíjate, la consecuencia de solo conocer de Dios, de solo conocer sus cosas, lo que Él hace, busca ventaja de sí mismo. Fíjate el versículo 55. Versículo 55, perdón, dice, y recorriendo toda la tierra, ¿sí es correcto? De alrededor, comenzaron a traer de todas partes enfermos en lechos a donde oían que estaba. Me llama la atención cómo la información de que Jesús llegó a este lugar se extendió muy rápido. Y eso que no había WhatsApp, ¿verdad? Entonces, ahí está Jesús, vamos, y dice que vinieron de todas las aldeas de alrededor. O sea, se pasó la voz, va a venir Jesús, va a arribar Jesús. Y entonces agarraban a sus enfermos así sin poder caminar y los llevaban hacia él, ¿verdad? ¿Cuál era su intención? Pues que los sanara, obtener un beneficio de Jesús, ¿no? Aún así todos iban. Y entonces se extiende rápido esta noticia de que Jesús venía y entonces todos, de todas las aldeas, venían hacia él. Querían ser sanados de todos sus males, corrían a él para sacarle provecho. Entonces ellos ponían más atención a lo que él podía hacer por ellos, más de lo que él era o de lo que su mensaje decía. Sabemos que siempre la intención de Jesús al sanar, primeramente fue sanarles el alma y después lo físico. Ya lo veíamos con los 5,000, ¿verdad? Primero los alimenta espiritualmente que físicamente. Ya vimos al paralítico. ¿No? ¿Te acuerdan cuando a los religiosos que estaban con el paralítico les dice, ¿qué es mejor hacer? ¿Lo sano físicamente o le perdono sus pecados? ¿Qué es mejor que Jesús haga? ¿Que sane a todos y que sus almas estén perdidas? Pues no, ¿verdad? Sino que sane el corazón, ¿verdad? Aunque a lo mejor su estado físico esté
Pues mal, ¿verdad? ¿Qué es mejor? Que Él nos sane, ¿verdad? Del interno, ¿no? El apóstol Pablo le decía a los romanos, ¿verdad? Que es judío aquel que es de lo interior, no de lo exterior. Entonces, la importancia de Dios, de Jesús, de primero sanar lo interior, de primero cambiar corazones. Ya lo externo, ya lo físico, ya una enfermedad, pues está en su voluntad. Entonces, eh, Jesús siempre aclaró que lo más importante era la salud espiritual. Y hoy en día, ¿verdad? Muchos están preocupados por lo externo, por la salud física, por la estabilidad económica, por su estabilidad laboral, más que su salud espiritual. Por eso yo te decía, ¿a qué vienes a Jesús? ¿De qué estás más preocupado? ¿De tu salud física? ¿De tu estabilidad económica? ¿Tu estabilidad laboral? ¿Que tu salud espiritual? Jesús no puso énfasis en ello, Él puso énfasis en el mensaje, Él puso énfasis en el Evangelio y entonces después hacía, después sanaba, después sacaba demonios, ¿no? Entonces, lo único que la intención de Jesús era sanar, sí, pero sanar del corazón, sanar del interior. Eso es lo más importante para Jesús. Entonces, hermanos, de esto quiero decir que Dios está más interesado en cambiar y transformar tu corazón que en sanarte físicamente. Dios está más interesado en que cambies tu corazón, en que cambies el interior, en transformarte, que en quitarte un dolor físico o que en hacerte millonario o cosas externas. Entonces debemos comprender eso y no perdernos en que o enfocarnos en lo externo. No digo que Dios no pueda hacer lo demás, pero esa no es su prioridad. Por eso nos ha dejado su palabra para encontrar en ella todo descanso, toda paz, toda fe, toda esperanza, todo consejo, todo amor. Y no necesitamos otra cosa. Escuchar solo de Jesús, admirarse de todas las cosas que Él hace, no significa que somos verdaderos cristianos o que entendamos quién es Él, ¿no? Por eso reitero la pregunta, ¿por qué motivo quieres conocer a Jesús? ¿Por qué motivo buscas a Jesús? ¿Qué objetivo buscas en Jesús? ¿Qué deseas tú de Jesús? Sea sincero contigo. ¿Vienes a Él para que te sane algo? Estás viniendo a Él de una manera incorrecta. ¿Vienes a Él solo para que te dé una estabilidad económica? Vienes a Él de manera incorrecta. Tú debes venir a Él para que Él cambie tu corazón, para que Él te renueve, para que Él te cambie, para que te rindas. Fíjate lo que dice ahora el siguiente versículo 56. Dice, y donde quiera que entraban, en aldeas, ciudades o campos, ponían en las calles a los que estaban enfermos y le rogaban que les dejase tocar siquiera el borde de su manto. Y todos los que le tocaban quedaban sanos. ¿Te imaginas? Jesús iba caminando y te imaginas el número de personas que estaban eh, a un lado de él y le rogaban. Decía, sáname por favor, quítame esto. Y es común que Jesús frecuentara estos espacios, ¿no?, más concurridos cuando iba de una ciudad a otra. Por eso la gente ponía a estos enfermos al paso y le rogaban. Y les decían, con solo tocar tu manto. Quizá a lo mejor habían escuchado esta situación con la mujer, ¿verdad?, que tocó su manto. Entonces decían, no, con solo tocar su manto. Y entonces, esto nos habla de que hubo un gran número de personas a los cuales Jesús sanó con solo tocar. Jesús, aún así, aún conociendo sus corazones, aún así Él atendió a, a estas personas, ¿no?, que quizá después le rechazarían, o que quizá en algún momento gritarían, crucifíquenlo, ¿verdad? Jesús sabía que al hacer esto, ellos no tendrían la excusa de rechazarlo.
ni de dudar de que él era el Mesías que vino a servir. Una de las cosas del por qué Jesús sanaba a estas personas, aún que querían conocerle, era para cumplir la palabra, que él vino a sanar, que él vino a, sanar a enfermos, ¿verdad? Para que su palabra también fuese cumplida en ese sentido. Por ejemplo, en Juan 5, Jesús sana a un paralítico, ¿verdad? Y este paralítico es movido por el temor al hombre y lo acusa a Jesús, ¿verdad? O sea, a pesar de que lo sanó, este paralítico va y lo acusa, ¿no? Dice, no fue él, ¿verdad? Porque los religiosos le dicen, ¿quién te sanó? Dinos para aprender, ¿verdad? Y el paralítico, pues lo acusa como tal, ¿no? En Lucas 17, estos 10 leprosos que fueron sanados, ¿cuántos regresaron? Uno solamente, ¿verdad? Aún así Jesús sanó, ¿no? Para cumplir su palabra de que vino a sanar, ¿no? Solamente uno. 10, de 10 solo uno. En cambio, en Juan 9, el ciego que fue sanado, ¿no? Con tierra y saliva, ¿se acuerdan? Este fue y predicó a Jesús a los religiosos. En Juan 4, la mujer samaritana, ¿verdad? Fue redimida y predicó de Jesús a sus mismos samaritanos, a su misma aldea. En Marcos 1, la suegra de Pedro, una vez que fue sanada, ¿qué hizo? Sirvió a Jesús, ¿no? Sirvió a Jesús. Vemos también en Marcos 5, el endemoniado fue curado y después de que fue curado, él comenzó a publicar, dice la palabra, grandes cosas que Jesús había hecho en él, ¿no? O sea, ¿ves la diferencia? Como seguramente, yo estoy seguro que cada uno de nosotros, Dios ha hecho algo, un milagro de que decimos gracias. ¿Cómo ha sido tu reacción ante él? ¿De rendición o de decir, quiero otro beneficio, o nada más vengo a ti porque tú lo que hiciste estuvo bien? ¿Cómo es tu reacción? Una vez que el Señor ha hecho algo en ti, proclamas su mensaje, te rindes a Él, vienes a Él, lo que buscas, quieres seguirle. La mayoría de las veces que la Biblia habla de que Jesús sanó físicamente y espiritualmente a personas, lo hace en historias específicas como las que acabamos de comentar. En estas es explícito el orden de la sanación. Primero, Él sana del interno y después lo sana físicamente. Normalmente en todas estas sanaciones te muestra este patrón, ¿verdad? Entonces, por eso yo te decía, Dios te ha sanado de algo, Dios le has pedido algo y Él ha respondido. ¿Sí? ¿Cómo es tu reacción ante eso? ¿Vas y proclamas el mensaje? ¿Vas y eres responsable? ¿O nada más lo utilizaste para que te sanara algo o para que te sacara de un problema y te olvidaste de él? ¿En qué situación estás? ¿De qué nos sirve, verdad, ser sanados físicamente? ¿De qué nos sirve que Jesús nos haya ayudado a algún problema si estamos perdidos? ¿De qué nos sirve? Pues de nada. ¿De qué nos sirve estar sanos si hay en nosotros muerte, verdad, eterna? De una manera física. Busca ser sano en Jesús. Busca a Cristo, aún en cualquier situación. Isaías 53, 3 al 4 dice así: despreciado y desechado entre los hombres, varón de dolores, experimentado en quebranto, y como que escondimos de él el rostro, fue menospreciado, y no lo estimamos. Ciertamente llevó él nuestras enfermedades, y sufrió nuestros dolores, y nosotros le tuvimos por azotado, por herido de Dios y abatido. Isaías 35 del 4 al 6, escuchando. Lo voy a leer la Nueva Traducción Viviente. Dice: digan a los de corazón temeroso, sean fuertes y no teman, porque su Dios viene para destruir a sus enemigos, viene para salvarlos. Y cuando Él venga, abrirá los ojos de los ciegos y destapará los oídos de los sordos. El cojo saltará como un ciervo, y los que no pueden hablar cantarán de alegría. Es una profecía de Jesús, ¿verdad? De que Él salvará y que Él abrirá los ojos de los ciegos, destapará los oídos de los sordos, el cojo saltará y los que no pueden hablar
cantarán de alegría, ¿no? ¿Te has puesto a pensar cómo hubiera sido tu reacción tú en esta situación que estamos ahorita tocando? ¿Cómo sería tu reacción al decir, viene Jesús, va Jesús, viene del mar? ¿Cuál sería tu reacción? Imagínate que tienes un dolor de rodilla que no puedes. Y que va a venir Jesús, aquí el sanador, ¿verdad? Sería tu reacción, Señor, mi rodilla, por favor. O mi gastritis, ¿no? Señor, mi gastritis, para que no esté siempre... ¿no? Muchas veces somos movidos a que Él sane lo externo, pero no tanto a decirle, Señor, me rindo a ti. Señor, quiero creer en ti, quiero seguir. Somos más movidos porque estemos bien físicamente que por estar bien espiritual. Señor, mi espalda, Señor, mi esto, Señor, todo. Entonces, si Pedro, por ejemplo, que fue el discípulo, uno de los discípulos, le negó 3 veces, ¿verdad? Quizá, hermanos, hubiéramos reaccionado peor a lo mejor que esta gente, ¿verdad? Y Pedro mismo quizá le hubiera dicho, Jesús, quítame esto, ¿no? O ¿qué le hubieras dicho tú a Jesús? ¿verdad? Date cuenta que este pasaje evidencia nuestro pecado, de que somos seres que desean primordialmente el bienestar físico, antes que lo espiritual. Entonces, este pasaje nos es puesto para que entendamos que debemos atender primero lo interno y ya lo externo viene por añadidura y en la voluntad de Dios. Así que, hermanos, comprendamos de esto que Cristo es el único que puede abrir los ojos, que puede destapar oídos, que puede hacer saltar al cojo, hacer cantar al mudo. Claro que Él lo puede hacer físicamente, porque Él es poderoso, pero su prioridad es hacerlo primeramente en lo interno. ¿Cómo estás ahora? ¿Cómo estás tú ahora? ¿Estás escuchando a Dios? ¿Estás escuchando a Dios o estás sordo espiritualmente? ¿Estás escuchando a Dios todos los días o hay sordera espiritual en ti? Dice Jesús, yo puedo hacerte escuchar, pero primero es aquí. ¿Estás, eh, ¿Estás viendo a Cristo todos los días, en cada situación, o estás ciego espiritualmente? Dice Jesús, yo puedo abrirte los ojos. ¿Estás sirviendo a Cristo o estás cojo espiritualmente? Dice Jesús, yo puedo hacer bailar algo. ¿Estás hablando de Cristo o estás mudo espiritualmente? Dice Jesús, yo puedo hacer cantar al mudo. Y así hay muchos padecimientos en la iglesia, ¿no? Por eso la pregunta es, ¿qué estás buscando de Jesús? ¿Por qué estás aquí? A la luz de esto, a la luz de lo que acabamos de ver, ¿qué padecimiento tienes espiritualmente hoy en día? Reflexiona en esto. Y tú internamente con Dios. ¿Qué padecimiento tienes hoy en día de aquello que Jesús quiere sanar? ¿Estás sordo? O sea, no estás escuchando a Dios, no estás atendiendo a lo que Dios te dice que hacer, no estás viendo a Cristo en todo momento, no estás sirviendo, estás cómodo, estás muy cómodo, no estás proclamando el mensaje, pues estás mudo, ¿verdad? Espiritualmente. ¿De qué Jesús quiere sanarte hoy en el sentido espiritual? Reflexiona sobre eso. ¿Por qué estás aquí? ¿Estás aquí para sentirte bien, nada más? ¿Para recargar pilas? ¿Para ver si sales de una situación? ¿Para ver si eres sanado de algo? Pues eso es incorrecto. Dios quiere sanarte, pero quiere tratar con tu corazón. Quiere que tú te rindas, quiere que tú te dediques a Él primordialmente. Salmos 147:3 dice, Él sana a los quebrantados de corazón. Él sana a los quebrantados de corazón y venda sus heridas. Lucas 19:10, porque el Hijo del Hombre vino a buscar y a salvar
lo que se había perdido. Entonces, hermanos, terminamos con esto. Si Dios ha extendido estos días y Dios no ha ejecutado su justicia, es precisamente porque Él está buscando sanar espiritualmente, salvar a los que se han perdido. Un día más nos habla de esa gran misericordia de Dios, de que Él sigue buscando, de que Él sigue sanando, de que Él te da una nueva oportunidad cada día para que tú seas sanado de la sordera, de no poder caminar espiritualmente, de la visión espiritual. ¿De qué necesitas ser sanado hoy? Dios quiere, extiende estos días, nos da su misericordia para darnos un corazón nuevo todos los días. Decirte que Él vino a morir por tus pecados y que ya no hay condenación en ti. Que hay libertad ahora, que hay paz, que hay esperanza en Él. Que tú dejes, si Él ha extendido estos días para que tú te des cuenta de que no hay otra alternativa sino venir a Él. De que no hay otros medios por el cual ser salvos, sino solo Jesucristo. No hay otro medio por el cual tú puedas sanar tu corazón, sino a través de Jesucristo. No hay otro medio. Tú puedes ir a terapia, tú puedes ir a psicología, tú puedes ir a otro, pero eso no va a sanar tu corazón. Quizá va a apaciguar tu corazón. Pero el único que puede cambiar el corazón, el único que puede sanar corazón, es lo que dice, ¿verdad? El Salmo 147, es Dios, aquel que sana a los quebrantados de corazón. Dejemos de buscar alternativas, dejemos de buscar otros medios, dejemos de atender otras cosas y empecemos a buscar a Jesús por quien es Él. Empecemos a tratar el corazón, a que Dios trate con nuestro corazón. Dediquémonos a Él, rindámonos a Él y busquémonos a Él primordialmente. No por lo que Él puede hacer. Sabemos que Él es poderoso y puede hacer cualquier cosa. Pero la intención primordial de nosotros de buscarle es porque estamos enamorados de Él, porque estamos asombrados de su gloria. Estamos asombrados de lo que Él hizo por nosotros, de que Él limpió nuestros pecados y de que ahora tenemos justicia a través de la muerte de nuestro Señor Jesucristo. De que ahora tenemos eternidad, puesto que Él ha resucitado y porque su resurrección nos da la certeza de que todo lo que Él dijo es verdad y de que estaremos con Él en gloria por la eternidad. Por eso búscalo, por ese gran beneficio espiritual que tienes. Quizá Él sí pueda sanar, quizá Él sí pueda hacer cosas, pero no es primordial. Cristo es primordial. Dice Proverbios, ¿verdad? 3, reconócelo en todos tus caminos y Él encaminará tus veredas. ¿No? ¿Recuerdas que decíamos, y Él hará? ¿Verdad? O sea, entrégate, dedícate, ve a Él, busca en Él por quién es Él, y entonces al final es Él hará. Y deja que Él haga. ¿Qué buscas de Jesús? Vamos a orar. Padre, gracias te damos por este tiempo. Gracias porque nos permites reflexionar, nos permites entrar en este tiempo de poder ser sinceros con nosotros mismos ante ti y pedirte, Señor, que tú nos limpies, que tú nos perdones si hemos pensado que venir a ti se trata de estar bien físicamente o de estar bien económicamente, de estar bien de lo externo, sino permítenos pensar y entender, Señor, que no se trata de lo externo, se trata de lo interno. Y el único que puede cambiar lo interno eres tú, Jesús. Es tu Hijo Jesucristo. El único que puede sanar a los quebrantados de corazón eres tú, Señor. Que puede darle vista a los ciegos, hacer saltar al cojo, hacer escuchar al sordo. Eres tú, Señor. Quita de nosotros toda alternativa que podamos buscar. Libros de superación, psicología, terapias, todo aquello externo fuera de ti, Señor, es vano. Permítenos regresar a ti, venir a tu palabra, Señor, ser llenos de ella y ser sanados de ti, Señor.
pero en un sentido espiritual, en un sentido en el que te veamos claramente a ti, te escuchemos claramente, que nos movamos a ti claramente, con dirección directa hacia ti, hacia tu gloria, Señor. Señor, danos tú tu espíritu, Señor, para poder estar sanos espiritualmente. Y en esa sanidad seguir caminando, Señor, siendo responsables, entregarte nuestras fuerzas, nuestro corazón, todo lo que somos, a ti, porque hemos entendido que tu gracia ha venido a nosotros. Gracias por este tiempo, este momento que tú pones, y que esta palabra sea de provecho a nuestras almas para reflexionar, para redirigirnos, para seguir rindiéndonos a ti, seguir en tu camino y seguir alegres en esta vida que tú nos has dado. Te damos la gloria y la honra. En el nombre de Jesús. Amén.